buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Primera Edición. Mucho que compartir con ustedes en esta otra semana del mes de enero del año 2020. ¿Cómo estás, Juan? Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Enseguida lo último acerca de la fuga de presos en la zona de Pedro Juan Caballero y además la grave denuncia que presenta en este momento la Fiscalía acerca del aviso que recibe de Brasil. Grave caso de corrupción que involucra a agentes fiscales. Así mismo es, vamos a darle continuidad informativa a todos estos temas. Arrancamos. 13:03 en este lunes 20 de enero. Vamos a ver ya cómo se encuentran los datos del tiempo a estas horas. Atención, 34 grados 8 es la temperatura actual, cielo parcialmente nublado, sensación térmica de 40 grados 6, muchísimo calor, la humedad del 51% y la velocidad del viento a 18 kilómetros por hora del sector noreste. Vamos a ver ya cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada. Atención con los datos del tiempo porque nuevamente se prevé una semana realmente bastante calurosa. Va a llegar a los 37 grados en horas de la tarde y luego nuevamente descendiendo hasta los 25 grados en horas de la madrugada. Vamos ya con el pronóstico extendido. Vamos a ver cómo va a estar esta semana. Atención nuevamente, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas para mañana martes. Mínima de 25, máxima de 33 grados. Para el miércoles, atención, mínima de 22, máxima de 32 grados, baja un poco la temperatura en cuanto a las máximas. Atención para el jueves, mínima de 21, máxima de 34 grados. Y para el viernes, mínima de 23, máxima nuevamente bastante alta de 35 grados. Voy directo al campo y me envuelve el llanto porque ya no estás. El recuerdo hoy de todos tus ruleros, ese luto eterno que no ha de perecer. Vamos juntos hoy para Caballero, hacia tu pueblo que te vio nacer. Ajesala un erembiú, vende lo cropupú. Bueno, en este momento hay una duda, Angie. ¿Se habla de fuga o de liberación? Es muy poco probable que en tan poco tiempo, que en solamente pocas horas, más de 70 personas hayan podido salir con sus enseres por ese túnel en el penal de Pedro Juan Caballero. Por eso existe la duda y la grave suspicacia de parte de las autoridades. Los detalles en minutos. Insólito realmente este caso. También te vamos a comentar la noticia de último momento. Denuncian por hechos de corrupción. Esto que ya venía una investigación desde el Brasil. Se va a abrir una carpeta investigativa aquí en Paraguay contra los fiscales en ese momento. Estamos hablando de Hugo Volpe, quien se desempeñaba como viceministro de Política Criminal. Él está siendo denunciado por hechos de corrupción. Además, volviendo al tema de Pedro Juan Caballero, la cantidad de allanamientos y procedimientos que se realizan en la zona para dar con más personas involucradas en esta grave fuga. También te vamos a comentar acerca de este procedimiento en la localidad de Ibiraró-Baná, donde detuvieron a un brasileño que se encontraba en este sitio con una menor de 8 años. Él tenía allá una captura internacional por abuso de menores. Esta menor también fue rescatada y atención con estos datos porque tenía 8 años y ella fue raptada en la zona de Santa Catarina. Bienvenidos. personal, como ustedes ya saben, del centro penitenciario Pedro Juan Caballero está detenido. En este momento se abren investigaciones tanto
de responsabilidad penal como responsabilidad administrativa. En este mismo momento ya está puesta en vigencia la orden del presidente que las fuerzas policiales y militares rodeen todos los centros penitenciarios. Uno de los temas destacados de esta jornada es la comparecencia de Mario Ferreiro ante la Fiscalía General del Estado. Exigió una audiencia con Sandra Quiñones, la fiscal general. Esto para poner a disposición nuevos audios acerca de esta rencilla política que mantiene con Camilo Suárez. Veamos. Estas imágenes corresponden al momento en que se tomaban como evidencia los documentos de la sede de la comuna de Asunción, en momentos en que Mario Ferreiro todavía era intendente. Estos nuevos audios hablan de una supuesta maniobra política y también dentro de la justicia para imputar al ahora ex intendente Mario Ferreiro. Esto, según Ferreiro, representa una evidente muestra de que se manejaron a nivel político y sobre todo con formas muy poco claras dentro de la Fiscalía en esta investigación. Recordemos, fue imputado este sábado en horas de la noche por varias causas. La Fiscalía debe también aceptar estas evidencias o por lo menos responder si va a aceptar como evidencias estos nuevos audios. La doctora también, lo que les dije al principio. Primero, el tema de los temores que infunden frases como masacrar, como reventarla a este tipo, frases como plata o sangre. Le dije yo a la doctora con total sinceridad y apertura de que uno no puede tomar tan a la ligera este tipo de expresiones. Es cierto, en política uno está acostumbrado a las disputas, en política uno está acostumbrado a los debates álgidos, pero otra cosa ya es cuando se habla en términos casi con códigos fronterizos, ¿no? Bueno, entendió eso la doctora, escuchó, tomó nota en una agenda y también seguidamente yo le expliqué lo otro que está dentro de ese audio, que es el tema de la Fiscalía. ¿Por qué se menciona la Fiscalía un par de veces? No olvidemos que en los famosos audios que están en la causa donde yo estoy imputado, también se habla de que uno de los temas más graves de ese audio es que se menciona a una fiscal. Bueno, en este audio también se menciona a la institución y se habla que ya está todo arreglado, en lo cual también creemos que debe tomar la atención. ¿Dijo que abrirá alguna carpeta por la denuncia, viendo que se menciona y según denuncian ustedes compromete la actuación del Ministerio Público? Claro, nosotros le expresamos, y eso va a expresar mejor Guillermo, de que vamos a también hacer la denuncia responsable de ese tema, ¿verdad? Más allá de que ella ya tiene conocimiento, ya tiene el audio, más allá de que también ya está la copia de la imputación que le dejamos, que no habrá tenido tiempo de leer la señora fiscal. Nosotros también, obviamente, nos vamos a hacer responsables de esa denuncia. Lo que pedimos nomás es igualdad de trato, reitero, en unos audios y en otros. Los peritajes se tienen que hacer, obviamente, eso nadie discute, nadie impone que un audio ya sea tomado como la verdad absoluta, pero nos parece que así como se tomó lo otro para generar nada más y nada menos que la caída de un gobierno municipal, esto es de suma importancia para nosotros. Y bueno, por último ya están unos aspectos legales que el doctor Ferreiro va a explicar. ¿Confías Yo les pido disculpas. Que efectivamente van a actuar de manera objetiva, viendo un poco el camino que siguió Quiñones para llegar en el cargo? Bueno, yo confío en las instituciones en el Paraguay, eso yo tengo que decirlo. Ya después el doctor Ferreiro va a explicar las dudas que él tiene. Me decía
Guillermo, que normalmente lo que se hace acá es redoblar la apuesta. Entonces, posiblemente lo que se va a hacer para justificar, dicho sea de paso, muchísimos abogados muy respetables me llamaban a decir que es una defensa jurídica la imputación. Me llamó gente hasta a nivel internacional que leyeron, porque esto se publicó, me dice que es brutal la imputación desde el punto de vista jurídico. Yo no entiendo mucho de eso y Guillermo les puede explicar. ¿Lo van a solicitar esa parte la fiscalía, la fiscal en este caso? Eso va a explicar ya el doctor Ferreiro Cristaldo, porque yo no soy abogado. Pero sí, lo que les quería decir es que también yo temo de que cuando no resulta algo se agreguen más cosas. O sea, pareciera que la temática va a ser esa. Ah, bueno, no es suficiente con esto, te traigo esto. Hasta lograr el cometido, que es la famosa aniquilación o masacre de Mario Ferreiro. Ese es el punto que nos preocupa. Yo les pido disculpas porque tengo gente esperándome en mi casa, pero el doctor Ferreiro puede quedarse a aplicar sobre todos los aspectos de qué vamos a hacer procesalmente a partir de esto. Muchísimas gracias. ¿Alguna seguridad, me está esperando mi hijo? Seguridad viendo el temor que Eso todavía no pedí, pero tengo previsto privadamente mejorar. Nuevamente tenemos que seguir hablando de accidentes de tránsito. Esta vez esto que ocurría sobre la ruta Acceso Sur. La víctima, un taxista de 56 años que colisionó violentamente contra otra camioneta. Un taxista identificado como Luis Gilberto Peralta Segovia, de 56 años, perdió la vida luego de colisionar de frente contra una camioneta que salía de la calle Primer Presidente hacia Acceso Sur. El trabajador del volante circulaba por la avenida principal. Según testigos, no tenía puesto el cinturón de seguridad y al impactar contra el rodado, golpeó la cabeza contra el parabrisas. Al salir, le impacta el taxi que venía hacia el interior para Asunción. De cuya consecuencia se produjo el deceso posteriormente el conductor del trabajador del volante. ¿Él salió despedido del vehículo? No, se quedó en el interior, tuvo daños, impacto frontal, con daño de mayor porte en la parte con rotura de parabrisas y posiblemente tuvo golpe en la cabeza. En donde se realizó, los paramédicos le realizaron la reanimación correspondiente, pero ya se constató su deceso en este lugar. En tanto, el conductor de la camioneta, de nombre Alfonso Frete Saracho, de 37 años, quedó detenido y sería imputado por homicidio culposo por orden del fiscal José Silguero. Que nos llega desde la frontera con Brasil porque fue detenido por un caso de abuso un ciudadano brasileño. Tras un allanamiento de una vivienda ubicada sobre la calle sin nombre de la ciudad de Uberaba Guaná, a 150 metros de la ruta principal, fue detenido un ciudadano brasileño identificado como Paulino Pires, de 48 años, por poseer orden de captura internacional requerido por la justicia de Brasil por el hecho punible de abuso sexual en niños y violación y posterior rescate de una menor que fuera denunciada como raptada en Brasil. Es una información en desarrollo. En este momento la Fiscalía debe dar más informes acerca de este gran operativo realizado muy cerca de la frontera. Y el cuerpo de un joven brasileño de 19 años fue hallado flotando en aguas del río Paraná. El cadáver tenía 9 impactos de balas.
El cuerpo sin vida de un joven de 19 años de edad fue hallado flotando en las aguas del río Paraná, a orillas del barrio San Miguel de Ciudad del Este. Según los intervinientes, la víctima presentaba rastros de impactos de bala. Recibimos información que había un cuerpo en el río Paraná, acá en el barrio San Miguel, un cuerpo sin vida que estaba en el río flotando. ¿Y después se pudo identificar a esta víctima? Sí, tenía su documento de identidad en su pucheta. Ahí pudimos dar la identificación de ese muchacho. Es un brasilero que tenía varios impactos de balas, ¿verdad? En su cuerpo, 9 impactos según el forense. Y él fue identificado como lugar en campos de Soxa, brasilero de 19 años de edad. ¿Los familiares no se acercaron No, no todavía, no tenemos todavía información de que ya el cuerpo fue derivado en la funeraria de San Ramón. Ahí está depositado por disposición fiscal. El cuerpo sin vida fue derivado hasta una morgue a espera de sus familiares. Aquí no importa el rango o el grado de las personas que han tenido responsabilidad en este hecho. Serán destituidos y se están abriendo las investigaciones en todos los ámbitos. Los responsables serán castigados, serán procesados, puestos a disposición de la justicia. Bueno, esta noticia de último momento, Juan Televidentes, hablamos de esta investigación que se llevó a cabo en el vecino país Brasil contra fiscales paraguayos. Estamos hablando primeramente de Hugo Volpe, que hace unos minutos nada más estaba como viceministro de Política Criminal, y también contra el fiscal Amado Cantero. Por hechos de corrupción estaban siendo investigados en Brasil. La información fue confirmada por la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Volpe ya presentó su renuncia, que fue aceptada por el presidente de la República. La Fiscalía General del Estado se está interiorizando acerca de la implicancia de Volpe y de otro agente fiscal en un grave esquema de corrupción. Los antecedentes fueron presentados por la Fiscalía Federal de Brasil. Sí, era lo que nos manifestaban también en conferencia de prensa autoridades de la Fiscalía General del Estado, que es lo que decía la fiscal Sandra Quiñones, que ellos van a abrir una carpeta investigativa aquí en Paraguay, es decir, no se los va a investigar directamente en Brasil, sino aquí en Paraguay, donde incluso ya se recibieron varios volúmenes de evidencias, de audios, donde supuestamente Hugo Volpe habría incurrido en hechos de corrupción. El reemplazante de Volpe en el Viceministerio de Justicia es el señor Edgar Taboada, una información que golpea enormemente a las autoridades de justicia dentro de esta crisis. Escuchamos los disparos y salimos a mirar. Y cuando salimos a mirar ya le vimos al del INSE, al que está más grave,
que ya estaba caminando muy despacito, luego se desvaneció y ya casi quedó inconsciente. Y el otro compañero trató de resguardarse a la otra calle y luego vio que el compañero estaba más grave y se fue a mirarle y pidió apoyo, creo. Y después ya empezaron a llegar los de las otras comisarías y los demás del INSE. Bueno, tremendo lo que ocurría el sábado a tempranas horas de la mañana. Esta balacera en la zona de Trinidad que dejó como consecuencia varios oficiales del grupo Lince heridos tras perseguir a delincuentes, Angie. Exactamente, esto que se daba ya a primeras horas de la mañana de este sábado, persecución y balacera. 2 agentes del grupo Lince terminaron baleados. Ellos fueron rápidamente trasladados, auxiliados hasta el hospital de policía Rigoberto Caballero, donde afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Grande fue la sorpresa de los agentes del grupo Lince, Jorge Olmedo y David Cabral, quienes fueron baleados por delincuentes a quienes intentaron altear por circular en actitud sospechosa. Ocurrió en el barrio Trinidad de Asunción. Uno de ellos ya prácticamente revista sin gravedad. Recibió una herida en el brazo, en la altura del brazo, ya está en el policlínico, en el hospital Rigoberto Caballero, ya está atendido. Ahora, el otro sí revista, de acuerdo al informe médico, que el personal que se encuentra con el otro herido está en revista de gravedad. Ya en estos momentos, ya llegando también en el hospital Rigoberto Caballero, que recibieron los primeros auxilios en el IPS y ahora ya prácticamente ya está recibiendo las atenciones médicas correspondientes, ¿verdad? Hasta ahora no tenemos ninguna información sobre los supuestos autores, ¿verdad? Lo único que tenemos es que son 3 ocupantes, 2 vestidos de negro, ahora totalmente de negro con kepi, y el otro un vestido con remera blanca, ¿verdad? Según datos oficiales, el vehículo involucrado tenía a bordo a 3 ocupantes, quienes huyeron tras disparar contra los agentes. Cámaras de seguridad de la zona registraron la huida. Escuchamos los disparos y salimos a mirar. Y cuando salimos a mirar ya le vimos al del INSE, al que está más grave, que ya estaba caminando muy despacito, luego se desvaneció y ya casi quedó inconsciente. Y el otro compañero trató de resguardarse a la otra calle y luego vio que el compañero estaba más grave y se fue a mirarle y pidió apoyo, creo. Y después ya empezaron a llegar los de las otras comisarías y los demás del INSE. De mera negro la hice de policía, pero acá cambié y se sobrino de Sarso. Había lo disparado, ya las hay te verá hoy. Ese es lo de o ya por ahí que viejo tapemos sola y primero cambiar. Encapuchado. No más y qué pico. Jorge Olmedo y David Cabral se encuentran fuera de peligro. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro del Interior, Euclides Acevedo, visitaron a los agentes del grupo Lince en el hospital Rigoberto Caballero, donde los mismos se encuentran internados. El primer paciente que acudió o fue remitido ingresó con 2 lesiones por proyectil arma de fuego a nivel de ambos miembros superiores, a nivel de ambos brazos, ¿verdad? En la cara posterior. El primero de un lado, al lado derecho, con un trayecto de orificio de entrada y con un orificio de salida, y el de la segunda lesión con orificio de entrada, pero sin orificio de salida. Efectivamente ese paciente ya fue socorrido, ya se le realizó la reanimación correspondiente, se le realizó los analgésicos y fue evaluado por el equipo de especialistas de la urgencia, cirugía, traumatología, e ingresó
como te había mencionado hace un rato, a quirófano para un toilet quirúrgico. Presentaban lesiones a nivel de partes blandas, eran heridas sucias y contaminadas y por eso requirieron un lavado. Entraron a toilet quirúrgico para control de la herida, nada más que eso. El vehículo abandonado por los delincuentes fue denunciado como robado y se siguen las pistas para identificar a los bandidos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Renovamos el saludo para todos nuestros televidentes, Juan. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente. Un saludo para todos los televidentes de Paravisión y también de C9N. Vamos a actualizarles rápidamente los datos del tiempo porque está haciendo mucho calor en esta jornada de lunes. 34 grados de temperatura, pleno verano, ya tenemos que decir. Una máxima un poco más alta, por lo menos la térmica actual es de 40 grados. Así mismo es, y atención porque nuevamente va a cambiar el clima. Sí, se viene una temperatura realmente bastante agradable para el miércoles, atención, y también para el jueves, pero luego nuevamente temperaturas realmente extremas para este fin de semana. Atención, vamos a recordar nuevamente a estos dos paraguayos que lastimosamente siguen privados de su libertad. Estamos hablando del policía Edelio Morinigo Florenciano, que se encuentra secuestrado ya desde hace 5 años y 6 meses exactamente. También recordamos a don Félix Urbieta, se encuentra secuestrado hace 1184 días. Lastimosamente hasta el momento no se cuenta con información alguna acerca del paradero de ambos. Vamos a hablarles de otro caso de aparentemente justicia por mano propia, esta vez en la zona de La Chacarita. Familiares de un joven que casi fue linchado en esta zona llegaron hasta la comisaría Quinta y denunciaron a los vecinos que lo atacaron. Un joven de 24 años fue linchado por vecinos del barrio Ricardo Brugada. Según los vecinos, el joven entraba a hurtar electrodomésticos de las viviendas. Lo encontraron en la calle y hasta le rompieron la cabeza con una piedra. Y esta persona tiene varias denuncias referente a robo de domicilio, ¿verdad?, realizado por los familiares de la víctima que se encuentra de vacaciones. La aprehensión de esta persona sobre supuesto hecho punible contra la Administración Pública Resistencia. Se trata de Néstor Damián Ruiz Díaz Duré, paraguayo, soltero, 24 años, con antecedentes. Un enfrentamiento entre internos en el sector denominado Pabellón Nuevo, dentro del penal de Tacumbú, dejó un herido. La víctima fue identificada como Víctor Jesús Lazaga, de 21 años, quien fue derivado al Hospital del Trauma. Hubo una gresca entre pasilleros. Todos los pasilleros que estaban en ese lugar se enfrentaron entre sí y de los cuales resultó un herido de arma blanca en el costado al lado derecho. Inmediatamente fue derivado al hospital de trauma, pero ahora están tranquilos, están tranquilizándose ya. Un taxista identificado como Luis Gilberto Peralta, de 56 años, perdió la vida luego de colisionar de frente contra una camioneta que salía de la calle Primer Presidente hacia Acceso Sur. Según testigos, no tenía puesto el cinturón de seguridad y al impactar contra el rodado, llevó la cabeza por el parabrisas. De cuya consecuencia se produjo el deceso posteriormente el conductor del volante. Una persona fue detenida en la ciudad de Encarnación luego de tratar de transportar más de 1000 repelentes. La mercadería fue incautada por agentes de delitos económicos y financieros, esto en la terminal de ómnibus de Encarnación. Según dijo este señor, él hizo la compra en Argentina, después estaba haciendo pasar de a poco y imagínate que en un colectivo de línea normal, como un pasajero común y corriente, como vamos a decirle maletas comunes y corrientes, él iba a hacer llegar esta mercadería a Asunción, ¿verdad?
la parte de afuera es de 60 por 70, con una profundidad de 2 metros, 85 centímetros. A continuación tenemos que hablar acerca de esta riña que se originó dentro del penal de Tacumbú. Dejó como saldo un recluso herido. El mismo pertenecería al clan Rotela. La liberación de presos en Pedro Juan Caballero tuvo eco en la cárcel de Tacumbú, pero en menor grado. Internos se enfrentaron en el sector denominado Pasilleros, donde resultaron heridos 2 reclusos. También intentaron un amotinamiento, pero la rápida acción de los guardiacárceles impidió el objetivo de los reos. Hubo una gresca entre pasilleros. Todos los pasilleros que estaban en ese lugar se enfrentaron entre sí y de los cuales resultó un herido de arma blanca en el costado al lado derecho. Inmediatamente fue derivado al hospital de trauma, pero ahora están tranquilos, están tranquilizándose, ya se reforzó la seguridad. A raíz de la situación se desplegó un fuerte operativo de seguridad entre policías, militares y agentes antimotines. Además, llegaron más guardiacárceles para reforzar la seguridad. Posteriormente llevaron a cabo una requisa donde se encontraron gran cantidad de armas blancas y derivaron a 4 miembros del clan Rotela hasta la cárcel de Emboscada. Otro tema destacado de la jornada es la detención de un capo narco aparentemente con el alias Zapará. Él estaría al servicio, sería una mano derecha del narco José Tomás Rojas, alias Toma I, que fue detenido en un allanamiento realizado por agentes de la Senat y la Fiscalía Antidrogas. Zapará sería del brazo logístico de 2 grupos de tráfico internacional de drogas a gran escala. Supuestamente estaba siendo buscado desde el año 2014. Cayó en las redes de los antidrogas en un tempranero allanamiento en su vivienda ubicada en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. Ahora Zapará se encuentra en la base de operaciones de la Senat en Asunción. Barrio Santa Ana de Ciudad del Este, el presunto brazo ejecutor del condenado y procesado Tomás Rojas fue detenido en esta mañana en un procedimiento realizado por la agente fiscal de antidrogas de la capital del país, juntamente con agentes de la Senat. En esta vivienda se allanó y fue detenido Derly Sanabria, alias Zapará, sería logística de este narco condenado. Sí, en realidad el allanamiento del día de la fecha tiene que ver con una causa una investigación que data del año 2014 y vinculada a distintos grupos que daban cuenta de la existencia de distintos grupos. Uno de ellos liderado por el ya condenado Tomás Rojas desde la penitenciaría de Tacumbú y el otro que según la hipótesis del Ministerio Público está asociado al grupo que lideraría el señor Sanabria, que el día de la fecha fue detenido en razón a que contaba ya con la declaración de rebeldía y la orden de captura correspondiente en el marco a esa investigación. Esa investigación, así como refería, da cuenta de una supuesta asociación de 2 grupos que se dedicarían al tráfico internacional de drogas desde esta ciudad, de la ciudad de Ciudad del Este. Esto coordinado desde la penitenciaría de Tacumbú por el señor Tomás Rojas y en todo lo que tiene que ver con la estructura desde esta ciudad y la facilitación de esos medios por el señor Derly Sanabria. En ese sentido, el Ministerio Público formuló imputación en base a estos indicios ya referidos en el año 2015. Y pasaron varios años y es el día de la fecha en el que él va a ser por fin formalmente puesto y sometido al proceso iniciado en dicha fecha. Esta investigación se encuentra básicamente vinculada a distintas incautaciones de drogas
la más importante, más de 1000 y algo de kilogramos de cocaína en el barrio Carmelitas de esta ciudad. Él mismo estaba siendo buscado desde el año 2015 y ya fue declarado rebelde. Su detención se logró a esta hora de la mañana y fue trasladado rápidamente hasta la capital del país con varias evidencias. Lamentablemente tenemos que hablar de esta noticia que se hace eco en la Argentina y también en nuestro país, y es que un joven, hijo de inmigrantes paraguayos, falleció luego de ser molido a golpes a la salida de una discoteca, esto en la zona de Villa Gesell, en Argentina, Juan. Estamos hablando de una ciudad veraniega, una ciudad de destino turístico. Tranquilidad se siente en esta ciudad, excepto por este incidente que dejó como saldo un fallecido. Los responsables ya están siendo identificados por la justicia argentina. Los padres están pasando por una situación sumamente difícil. Hablaron con la prensa argentina al momento en que se daba el triste último adiós a Fernando Báez Sosa, el fallecido en este caso. Se me fue la vida, estoy muerta en vida, dice su madre después de este lamentable episodio. Muy triste, la verdad no tenemos consuelo, solo quiero justicia, que paguen lo que le hicieron a mi hijo. No se merecía, ni una persona se merecía esto, y que pague lo culpable. No encuentro explicación de lo que pudo haber pasado, la verdad no sé, no tengo fuerza, se me fue mi vida, estoy muerta. Era mi único hijo, bueno, decente, que ayudaba a todo, servicial, siempre participó en proyectos servir a la gente, buen chico en el colegio, no se merecía esto, quiero justicia para mi hijo. ¿Cuál fue la última comunicación con su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Fue por mensaje, porque tenían planeado ir a la fiesta y habían dicho que por ahí no iba. Entonces yo le mandé un mensaje, ¿cómo está? Y me dijo que estaba bien. Y entonces le puse que disfruten. Y me dijo, bueno, mami, te quiero. Eso fue la última palabra de él. Tiene que pagar lo que le hicieron. Mi hijo no se merecía esto, ni ninguna persona. Y que las madres abracen a sus hijos. Porque uno no sabe. Porque de la nada mi hijo era feliz y se fue y encontró ahí su destino. El dolor que siento y no poder haber estado ahí para ayudar a mi hijo, eso es lo que me duele tanto, porque nadie le pudo ayudar a mi hijo. Le dejaron tirado en la calle. ¿Cómo evalúa el accionar de la justicia hasta el momento, señor? Según el fiscal dijo que está bien, está en buen camino. Y hay que ver esto, se va a hacer largo y no sabemos todavía lo que va a pasar. ¿Quién les avisó a ustedes lo que estaba pasando? A mí me habló el comisario Rosales, él me contó lo que pasó. Tuvimos que ir con unos padres marianistas hasta el lugar. ¿Hablaron con los amigos de Fernando? ¿Les contaron qué fue lo que pasó? ¿Por qué empezó la pelea? Hasta ahora muy poco lo que sabemos y tampoco queremos explayarnos mucho para no embarrar la investigación. Tuve la oportunidad de ver el video, me imagino que debe ser tremendo para ustedes. Intenté mirarlo de vuelta y no lo pude ver porque no puedo. ¿Tuvieron la posibilidad de hablar con los padres de estos 11 o 10 chicos que están ahora detenidos? De padre a padre, ¿qué les dirían? Y yo le diría que se ponga en el lugar nuestro, porque lo que hicieron por mi hijo, lo que le hicieron a mi hijo, no tiene nombre,
Estaba completamente inconsciente en el momento en el que lo patean, ¿no? Y según lo que me contaron, yo creo que él ya quedó fallecido ahí en el lugar. Ahora, ¿los amigos de Fernando están en condiciones de reconocer a los responsables de este ataque? Sí, está bien. Hablamos de más reacciones después de esta fuga de presos de la cárcel de Pedro Juan Caballero. El Congreso reacciona y llaman a sesión extraordinaria. La diputada del Partido de Encuentro Nacional, Katia González, señaló que presentará un pedido de comparecencia y explicación de la ministra de Justicia y el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, ante la Comisión Permanente del Congreso. La legisladora señaló que pedirá una sesión extra de urgencia del Congreso Nacional para la aclaratoria de ministros tras la declaración de emergencia penitenciaria después de la fuga de 75 reos del primer comando da capital de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Voy directo al campo y me envuelve ya. 13 horas con 55 minutos, seguimos con más informaciones y esto que tiene que ver con una terrible inconsciencia. Van a ver ustedes las imágenes de un poblador que no tuvo mejor idea que arrojar sus muebles sobre esta concurrida avenida. Esto sucedía sobre la avenida Bruno Bullari en la ciudad de Lambaré. Creo que fue por la tarde, la verdad que yo no vi. Yo a la tarde cuando salí ya estaba todo ahí, ¿verdad? Bueno, hagamos un poquito de cronología. Me decía la señora, a la mañana estaba todo tranquilo. Todo tranquilo, limpio estaba, porque yo salí a la mañana temprano por acá y estaba limpio. ¿Y a qué hora más o menos ustedes se dan cuenta de que ya estaban estos muebles vivos acá? Yo a la 1:30 por ahí, cuando me fui acá en City. Pero mi hermana me dice que a eso de las 12 por ahí ya estaba, a las 10:30. Pero no llegaron a ver quién dejó tan Ni ahí, eso es lo que queremos saber. Y después vieron cómo ya los carriteros venían y llevaban algunos elementos. No vimos que se llevó, pero lo que se puso, mi marido me dijo que él cuando sacó acá la basura, vio que había un somier ahí, en el medio ahí al lado de ese. Pero cuando nosotros vimos ya no está, por lo visto a alguien les va a servir eso y llevaron, ¿verdad? Pero no vimos absolutamente. Es más, yo pienso que debe ser gente de por acá cerca, ¿no? Un vecino habrá sido, no puede ser otra persona, no puede ser. ¿Y tienen cámaras por acá para poder visualizar? Tiene el señor acá de la playa de Venta. Yo quiero irme junto, pero él abre a las 8 recién. Sí. Estaba pensando yo ir a pedirle a ver si sería lo ideal, ¿verdad? Sí. Porque a juzgar nada más por el tamaño de estos muebles viejos, no hay posibilidad que venga alguien y de forma manual deje. O sea, acá estamos hablando de una camioneta mínimamente o un camión que vino a traer los elementos. O pasar de una vereda a esa. Vereda. O decir que alguno de los vecinos pudo ver. Yo creo que sí. Estoy segura que fue así. Sí. Es una cosa que no sé cómo decir. Nosotros procuramos, ¿verdad?, de limpiar las cosas y vienen aquí. Y no es ahora esto. Primeramente, anterior eran neumáticos. Sí. Que también mucho procuramos que se lleve todo. ¿Y quién finalmente llevó los neumáticos? ¿Denunciaron a la municipalidad? Sí, la municipalidad. Y ustedes me imagino que van a llamar nuevamente a la municipalidad a ver qué puede. Estamos en eso. Sí. Porque pagar una cosa así otra vez, esto cuesta mucho para que vengan a llevarte para pagar, por ejemplo. Vamos a otra información. Un vertedero de basura se puede encontrar nada más que al costado del Hospital del Trauma. Vecinos del barrio Bernardino Caballero manifestaron que los camiones recolectores no pueden ingresar a los pasillos porque ellos se ven obligados a sacar sus residuos hasta la calle Herminio Jiménez. Esta es la situación que denuncian en la zona. Estamos por acá y miramos, dijimos que esa. ¿Y el mal olor?
Y el mal olor y el peligro que corre. Mirá un poco. Y ahora están trayendo más basura, no sabemos de dónde, del bajo, no sabemos de dónde. Esa pica muy la basura. Hoy, pero pepente hoy, ahora con indicativo y que habrá camión, güey. Anda, pero y recolección. No, claro, orema te lo voy a mano, güey. Allá. O faltaba Pepe de no, cal, ya go, güey. Contenedor o falta Pepe, no Pepe. Contenedor. Hoy que yo apela recolector. Hoy que amo, ve. Ve otra calle, sí. Pero la pasilla vendo y qué. Vendo y qué. Acá a la vuelta, el pasillito, ahí podés salir en la calle grande donde entra el camión que trae el Ahí se puede dejar, bueno. Por acá ingresan, ¿verdad? Acá lo que viene el camión, hasta acá viene. Porque abajo viene que tuvimos. Un ofensivo, por acá no entra el recolector, ¿verdad? Acá no entra, nosotros sacamos ahí, pero yo ahora se acumuló demasiado. ¿Una vez hubo algún contenedor ahí? Sí había. Sí, eso es lo más práctico que había, pero después a veces la gente llenaban y a veces de más allá suelen traer también, de todos lados traen en este lugar. Pero pasa varios días no vienen a recoger, por eso estamos así. Y con ese tema del dengue medio que es peligroso. ¿Están todos preocupados? ¿Cómo está el barrio con ese tema? ¿Hay vecinos que fueron afectados? Hasta el momento poco y no. De lunes 20 de enero vamos rápidamente con el repaso de los datos del tiempo a estas horas. Sí, la temperatura actual, 35 grados 4, cielo nublado, sensación térmica bastante alta de 40 grados 1 décimas. También en cuanto a la humedad, atención, 46% y velocidad del viento a 15 kilómetros por hora del sector noreste. No se pronostica lluvias para hoy, pero sí una temperatura realmente extrema, alta, así de 37 grados en horas de la tarde y luego nuevamente descendiendo. Vamos a ver cómo va a estar el pronóstico extendido ya para esta semana. Atención porque todavía persiste este clima inestable para mañana. Atención, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima de 25, máxima de 33 grados. Para el miércoles baja un poco la temperatura en cuanto a las máximas. Mínima de 22, máxima de 32 grados todavía. Pronóstico de ocasionales tormentas eléctricas. Para el jueves mínima de 21, máxima de 34 grados y para el viernes mucho calor nuevamente para el próximo fin de semana. Mínima de 23, máxima de 35 grados. Cruza como flecha de norte a sur y en sus aguas lleva al mundo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. De otra información que tiene que ver con más hechos delictivos en San Lorenzo. Sí, estamos en vivo y en directo con nuestro compañero Natanael Cáceres. Nuevamente un hecho de inseguridad, esta vez a un mini mercado. Contigo, Natanael, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Saludo también para Juan y para todos los televidentes. Llegamos aquí en la zona de Laguna Grande. Para que la gente se ubique, sería detrás de la Villa Olimpia, donde estamos viendo este local de ventas Vigi, que atiende 24 horas. Y bueno, estamos hablando de un nuevo caso de inseguridad que esta vez terminó afectando a los propietarios, a las personas que se encontraban trabajando durante la noche madrugada. Fíjense que en la ocasión cerca de 6 personas, tanto a bordo de motocicletas como de vehículos, llegaron, irrumpieron rápidamente, fueron al sitio donde se encontraba la recaudación del día y se alzaron con cerca de 70 a 75 millones de guaraníes. No estamos hablando de la recaudación de lo que fue solamente un día, sino la recaudación de toda la semana. Por eso es que se maneja de que aparentemente estos sujetos ya conocían el movimiento y sabían que había esa cantidad de dinero en este local. Una zona bastante transitada, pero sabemos que de noche, de madrugada, pasan muy pocos vehículos por este sitio. A cuadras nada más de lo que es la Villa Olimpia, a unas 10 cuadras de la comisaría 53. Nosotros llegamos a conversar con un testigo y compartimos la nota de lo que sucedía durante la noche madrugada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Entraron a asaltar en un local de Villa Express? Así mismo, ingresaron en la noche a eso de las 3, las 4 aproximadamente. ¿Cuántas personas fueron? Y se presume que fueron como 6 personas aproximadamente.
¿Ellos llegaron en una moto, en un auto? Llegaron en 2 autos, creo, y motos, sí, por ahí. ¿Y cómo fue? ¿Ellos llegaron y se hicieron pasar como cliente o directamente ya se bajaron con armas de fuego? No, directamente ya. Sabían ya lo que querían y sabían lo que iban a llevar ya. No tardaron ni 5 minutos en hacer todo. ¿Dónde fueron? ¿Directo a la zona de la caja? Directo hacia la zona de donde estaba el efectivo. ¿No llegaste a ver si resultó alguna persona herida? No resultó nadie. No. ¿Le intimidó a todos y sí, ahí exactamente. Rápidamente? Así mismo. ¿Sabes cuánto aproximadamente se pudieron haber llevado? Y se estima que es un monto elevado de la recaudación de la semana sería. De la semana entera. Aproximadamente. Un local que prácticamente es nuevo. ¿Hace cuántos meses se abrió? Y hace años, 2 años. 2 años. 2 años. Pero es la primera vez que entran o ya tenés conocimiento de que entraron en alguna otra ocasión. No, la primera vez que ingresan en el local. La primera. Bueno, perpetraron el hecho y se dieron a la fuga rápidamente. Así mismo. ¿Sabes si la policía ya tiene algún tipo de dato o está investigando recién ahora? Vinieron todas las personas, lo que son los peritos, lo que son de identificaciones, todas esas cosas para verificar lo que es la escena de... ¿No hubo ningún detenido en este...? No hubo nada, no. Gracias. Eso pregunta si puede pasar. Bueno, ahí está Angie, Juan, los datos de lo que ocurría durante la noche. Lastimosamente reportamos un nuevo caso de inseguridad. Sabemos que esta cadena de supermercado también varias veces ya fue afectado justamente de Minimar, que digo bien, ya fue afectado por la inseguridad. Y bueno, una vez más, cerca de 6 personas se llevan cerca de 70 millones de guaraníes. Una cifra considerable teniendo en cuenta los similares atracos que se cometen a este tipo de locales. Afortunadamente no hubo heridos, las personas sí sabían dónde ir directamente, por eso ni siquiera 5 minutos tardaron en poder alzarse con la recaudación de toda la semana. Y bueno, ahora lo importante es poder identificar a estos sujetos y que finalmente sean aprehendidos. Bueno, Nata, muchas gracias por esta información. Lastimosamente estamos hablando de una seguidilla de asaltos nuevamente a este tipo de establecimientos que son bastante abundantes y sobre todo con poca seguridad, lastimosamente. 75 millones de guaraníes, sí. Muchísimo dinero realmente. Gracias, Nata. Hasta luego. Aquí no importa el rango o el grado de las personas que han tenido responsabilidad en este hecho. Serán destituidos y se están abriendo las investigaciones en todos los ámbitos. Los responsables serán castigados, serán procesados, puestos a disposición de la justicia. Damos seguimiento a la gran cantidad de operativos que se realizan en este momento en la zona norte del país, buscando un poco dar con el paradero de más implicados en esta fuga masiva dada este fin de semana, Angie. Así mismo es, Juan, televidentes. Y uno de los últimos procedimientos fue esta mañana en la compañía Manta Potrero de Capitán Vado, que está a unos 120 kilómetros de Pedro Juan Caballero, yendo por una ruta en territorio brasileño. En el sitio, los intervinientes incautaron cajas con municiones servidas y algunos vehículos. Se sospecha que en la vivienda se escondió un grupo de los reclusos que se escaparon ayer de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Igualmente se realizaron al menos otros 3 allanamientos en esta madrugada, pero todos fueron infructuosos. Fuentes policiales confirmaron que se llegó a incautar armas de fuego y en uno de los procedimientos fue arrestado un ciudadano brasileño que contaba con orden de captura, pero no trascendió su identidad o si guarda relación con la fuga masiva. Nosotros estamos en persecución a la investigación que se inicia
desde el día de ayer y en este lugar no pudimos localizar nada, pero estamos trabajando en otros temas también a la par. ¿Cuál era la información que manejaban sobre esta casa, fiscal? Que aquí podrían haber estado personas que se fugaron del penal. Pero un cierto grupo nada más. ¿Cuántas personas aproximadamente? No, eso es información confidencial, eso yo no puedo decir en este momento. Pero no en su totalidad, evidentemente. No, claro que no. ¿Qué sospechan ustedes que estén ellos internados en zonas boscosas? Y eso es un trabajo de inteligencia que se está haciendo ahora y es muy imprudente si yo voy a decirlo en vivo. ¿Y algunos indicios de que estuvieron por aquí personas? Y hay indicios de que pasaron personas, pero yo no puedo asegurar de que sean las personas que nosotros buscamos. Entiendo. ¿Y hay alguien adentro? No. Sí, hay una señora que resguarda la casa. ¿Colaboró con ustedes? Más o menos. Bueno, Juan Televidentes, esto corresponde a los allanamientos, a las intervenciones que se realizaron en la zona norte del país con respecto a este tema. Y atención porque declararon los guardiacárceles quienes fueron detenidos en la jornada de ayer. También el director de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, Cristian González. El jefe de seguridad y los jefes de guardia fueron llamados a prestar declaración en la sede del Ministerio Público en esta ciudad en horas de la mañana de este lunes. Las declaraciones serán claves para determinar el grado de implicancia de cada uno de ellos en la masiva fuga de presos. ¿Es posible saber para qué lado de la frontera ellos fugiron? Seguramente sí, pero en este momento no estoy en condiciones de confirmarte ni de rechazar ninguna posibilidad. ¿Cuál es la sospecha? Y yo prefiero reservar. Porque como les decía, nosotros nos manejamos en base a información de inteligencia policial y eso se va concretizando en otros elementos que se van levantando en los distintos allanamientos realizados. Los procedimientos hechos hoy... Desde ayer hasta el día de hoy. Los procedimientos hechos desde ayer, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo están considerando si es positivo o no? Para nosotros, desde el punto de vista de la recaptura, hasta el momento no podemos decir de que sea positivo porque no tenemos ninguna persona dentro de la lista de los fugados. Pero, como yo les decía a tus colegas, nosotros nos encargamos también de levantar todo lo que tenga que ver con aquello que pueda ser objeto de indicio, ¿verdad? Teléfono celular y dispositivo de almacenamiento, entre otras cuestiones que pueden para nosotros coadyuvar a otro tipo de información que se reciba. ¿Va a haber más refuerzos de la policía paraguaya en esas búsquedas? Nosotros contamos con toda la colaboración de la policía paraguaya, al igual que la policía federal. Pero desconozco porque, como les decía, no me corresponde a mí confirmar lo que me estás consultando. ¿El destino de los guardiacárceles, doctora? Y como les decía también, el Ministerio Público cuenta con un plazo. Ese plazo se agota el día de hoy en horas de la tarde y es ahí donde a través del acta de imputación el Ministerio Público va a formular la hipótesis de lo que para nosotros es atribuible a los guardiacárceles en sí. Y ahí, por supuesto, hacemos nuestra petición de la medida cautelar que consideremos y eso queda a cargo del juez. Apareció lista de personas que supuestamente fueron las que se fugaron y no serían esas personas, doctora. ¿Qué ustedes manejan sobre eso? Desconozco esas circunstancias. Nos enteramos a través de ustedes y a través de más que nada de información periodística de toda clase, ¿verdad? Algo no comentan en la BTC. Pues hay que cuadrar los fuga tajalo mitana. Los cuales me ando muy que bebé que sabe jotan de ahí me en la otro sa yo haisa de vacación jotan de vacación banera. Aye. No es complicado ni ahora. Algo no es ni complicado, va a ser complicado, pango sea eso gran va a complicado. Hay conciencia y por ti. Porque yo dice mamá senda después nada que ver copiarlas y ese mamá inocente se pa por una gente está guay. Porque había sido me deja preparar para Moisés era. Pero hay que las de puires, hay que dos frente me gusta. Porteros hay portero va a ser que ya una vez escribía frente. O recibía la escuela. Sí. Va él calculado y ahora sí. Cuando es cuando es importante hoy otro grupo, hay que tratar de escuela. Limba en cuenta. No hay ni pico semana o yo cogí
Pero se le agradece llega hasta performance así porque pese a opilar y vengo un bol ahora me envíe un buen manto pero hasta lo retirar. Pero domingo hay más gente de los señores por todo lo que domingo. Oye, ya fuga ya fuga upan las ellas al lado de medio para la cámara con lo hay como 24 horas de cámara. Ay pues. Oye graba papi. Oye graba. Hoy como no la problema con mamá ya había sido papá y fuera. Pero peango che papá moviendo la pese con todo. Ah, además yo era plan de fuga. Plan de fuga. Oye cua hasta Paraguay, hasta mi ya entero güey cua. Con 15 minutos tenemos que hablar de una noticia que todavía sorprende y que sin duda alguna está en desarrollo. Imagínense que los fiscales que se encargaban de investigar casos de narcotráfico, por ejemplo, ahora van a ser investigados por sus propios colegas en la Fiscalía. Este anuncio bastante importante y que sacudía sin duda alguna y sorprendía a la opinión pública hace referencia a estos dos hombres que estamos viendo en imágenes. El actual fiscal antidrogas Armando Cantero, quien vemos allí hablando con nuestro medio, principalmente se centraba en zona de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, en casos de antidrogas. Y por otro lado, Hugo Volpe, quien era también fiscal antinarcóticos y en los últimos meses se desempeñaba como viceministro de Política Criminal. La fiscal general Sandra Quiñones hacía una conferencia de prensa hace unas horas en donde detallaba que sus dos fiscales, dos de los mejores, podríamos decir, de la Fiscalía Antinarcóticos, van a ser ahora investigados por casos de corrupción. No se detallaron aún qué figuras o qué delitos habrían cometido estos dos fiscales. Lo cierto y lo concreto es que la Fiscalía del Brasil y la Justicia Federal de ese vecino país es quien remitió todos los documentos. Vamos a compartir con ustedes la entrevista que daba a diferentes medios la fiscal general Sandra Quiñones, una Sandra Quiñones bastante frágil como se la veía y también con un tono de tristeza anunciando este hecho. Nosotros hemos recibido una información de cooperación de la República Federativa del Brasil, del Ministerio Público Federal, en donde, bueno, nos han informado de ciertos supuestos, y digo supuestos hechos punibles porque van a ser objeto de investigación, ¿verdad? El hecho en sí afecta el trabajo del doctor Hugo Volpe y del doctor Armando Cantero, cuando ejercían como agentes fiscales. Y el informe que llega de Brasil habla de la comisión de supuestos hechos que afectarían a las investigaciones bilaterales que estábamos llevando a cabo entre ambos países. Existirían hechos, ¿verdad?, de supuestos hechos de corrupción, ¿verdad?, de los agentes, de entonces agente fiscal, ¿verdad? Bueno, toda esta investigación hay que explicar bien. Es una investigación bilateral que estaban haciendo en torno a casos de narcotráfico que involucren a grupos que operan tanto en nuestro país como en el Brasil. Allí es donde saltan en algunos diálogos de la investigación los nombres de estas dos personas. Es información clasificada y eso era lo que estaban explicando las autoridades. Es información clasificada, es una denuncia formal del Ministerio Público brasilero que se envía con ese mismo carácter a la Fiscalía General de nuestro país. Es por eso, decían las autoridades que daban la conferencia de prensa, que no se podían dar muchos detalles del sistema de inteligencia que descubrió aparentemente hechos de corrupción que involucran, reiteramos, a dos de los mejores fiscales que tenía Sandra Quiñones bajo su administración en estos últimos años. Investigación del Brasil a la par con nuestro país que se abocó y se realizó hasta julio del año pasado. Y más detalles nos daba también el ministro de la Senada, Arnaldo Yucio.
presidente nos convocó, tanto al doctor Arrey, al doctor Fernández y a mí, para ponernos también a conocimiento de esa situación. Obviamente sorprendidos todos. Esta mañana se conversó, se comunicó también esos hechos al viceministro Hugo Volpe. Ante esa circunstancia, él pone a disposición y puso a disposición su cargo. El presidente aceptó su dimisión y lo relevó de sus actuales funciones. Es una denuncia, como lo dijo la fiscal, una denuncia formal presentada en su momento por un fiscal del Brasil, recepcionada en el Ministerio Público. Me va a corregir eso el doctor Doldam, vía Ministerio de Justicia del Brasil. Hasta donde sabemos, son hechos relacionados, hechos cometidos anteriores a la fuga del día de ayer. ¿Alguna maniobra que terminó perjudicando? Eso va a ser parte de la investigación. Escuchaban a estas dos primeras autoridades, mucho hermetismo con el que se maneja ahora mismo la carpeta fiscal, que de hecho ya se abrió. Lo que hace la justicia del Brasil es remitir todos los documentos, es decir, estos dos fiscales paraguayos no serán investigados por el Brasil porque el caso de corrupción atañe directamente a nuestro país. Solamente lo que hicieron fue remitir todos los documentos respectivos a nuestro país, y allí es donde vamos a escuchar también las declaraciones del fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. A él es a quien le llegan 5 archivos en digital, que imagínense ustedes, tiene más de 3.500 páginas cada uno de estos archivos que tendrán que ser estudiados ahora en esta investigación que se abre. Como autoridad central en materia de cooperación jurídica penal, hemos receptado de nuestros pares del Brasil, del Ministerio de Justicia del Brasil como autoridad central en ese país, una comunicación espontánea, que es el término que utiliza el Tratado Internacional, sobre hechos que podrían tener relevancia para una investigación en Paraguay. Sobre esa base, la Fiscal General del Estado ordenó mi traslado inmediato a la zona de frontera, porque son hechos vinculados a causas criminales en donde tenemos intereses conjuntos, bilaterales con Brasil, y estamos trabajando de manera conjunta en equipos formados para esas investigaciones. De esos hechos surgieron relevancias que fueron comunicadas de forma espontánea por la República Federativa del Brasil, y quiero aclarar que al hacer una remisión espontánea, la autoridad central remite en su idioma propio. O sea, nosotros hemos receptado más de 5 archivos digitales, mi oficina, de los cuales uno solo de ellos tiene más de 3.500 páginas digitales en idioma portugués. Estamos abocados ahora mismo a la interpretación de los hechos concretos, pero sí existen otras cuestiones que no son vinculantes para el Paraguay y que son, por tanto, clasificadas por la Autoridad Central del Brasil como sigilosas. Sobre esa base, yo mucho sobre el detalle investigativo no puedo dar. La Fiscal General ordenó la apertura de una causa en Paraguay. Eso va a tener su tratamiento legal aquí, y en la brevedad seguramente el fiscal investigador del caso va a tener una información un poco más fundada de lo que estamos haciendo. Y como ya estábamos escuchando que decía Arnaldo Yucio, se reunieron con el presidente de la República, Hugo Volpe, se entera de toda esta situación, de esta denuncia que hay en su contra. Sus pares de la Fiscalía General, la propia Sandra Quiñones, que también participa de esta reunión, le dice, bueno, vamos a tener que abrir una carpeta fiscal teniendo en cuenta todos estos documentos que tendrán que ser analizados y que también directamente lo salpican a él por estos hechos de corrupción. ¿Qué pasó con Volpe? Renunció como viceministro de Política Criminal y posteriormente también se espera que Armando Cantero sea separado de su cargo de fiscal antidrogas. ¿Qué era lo que decía con respecto a esto la jefa, entre comillas, o la ahora ex jefa de Hugo Volpe, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez? Escuchen. Reunido todos juntos con el viceministro Hugo Volpe, quien ha puesto a disposición su cargo a los efectos de
de que esto se esclarezca de una manera transparente. Entonces, a partir de ese momento, el presidente ha aceptado, porque la renuncia o la puesta a disposición, en este caso realmente del cargo, se hace ante el presidente de la República. El presidente de la República acepta, y a partir de este momento el que interviene como encargado de despacho hasta tanto haya una nueva designación del Viceministerio de Política Criminal es el Viceministro de Justicia. ¿Qué irregularidad cometió él que explicó cuando puso su cargo a consideración? Bueno, él lo que manifiesta puntualmente es que él está sometido incondicionalmente a la investigación, que él pone a disposición su cargo a los efectos de evitar mayores conflictos en el medio de esta crisis que estamos teniendo, porque él tiene que ahora abocarse también en la que se esclarezca esta investigación que se abre, en la cual él se ve involucrado. Bueno, gravísimo lo que está anunciando la gente del Ministerio Público, también en conjunto con las demás autoridades que tienen que ver con el tema de seguridad. Y la pregunta que quiero hacer a Fernanda es, ellos abrieron una carpeta fiscal interna a nivel nacional, a nivel de una nueva investigación. ¿Qué dijeron sobre eso? Exactamente, y lo que mencionaban con respecto a eso, Angie, Juan, de la audiencia, no se abre carpeta fiscal de investigación en el Brasil, eso hay que aclarar bien. A la justicia brasilera como tal no le compete investigar casos o personas, entre comillas, corruptas o posiblemente corruptas que son de otros países. O sea, directamente el Paraguay abre una carpeta fiscal. Ya hay un fiscal investigador, según nos confirmó Manuel Doldán, que será Diego Arzamendia. Él es fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, es decir, va a iniciar también una investigación contra estas personas, figuras de una institución tan importante como es el Ministerio Público, como lo es la Fiscalía, y que eran fiscales antidrogas. En el caso de Volpe, que dejó este cargo para asumir un cargo mucho más grande todavía, con mucho más peso, como el del Viceministerio de Política Criminal. O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier denuncia. Eso también aclaraba Sandra Quiñones, porque decía, es una denuncia formal con miles de páginas de documentos del Brasil que se traen aquí, se ponen a disposición del Paraguay, y el Paraguay va a tener que primero traducir todos esos documentos y ver finalmente si hay o no casos de corrupción. Se hablan de audios, de diálogos en donde aparecen estas dos personas. Y sobre todo, Fernanda, va a ser fundamental que se especifique qué tipo de acciones es la que evidencian especialmente a estas dos autoridades que ya no forman parte de la Fiscalía en este momento. Definitivamente, porque esa era la pregunta que reiterábamos a todas las personas que estaban ahí, a todos los ministros, a la fiscal general, y ninguno se atrevía todavía a decir, porque decían, todo lo que nos mandó Brasil es información clasificada. Porque era otra cosa lo que se estaba investigando. Se estaban investigando hechos de narcotráfico o vinculados al narcotráfico que podían interesarle al Paraguay y al Brasil. Y es como una ramificación la que sale al hablar de, acá al parecer hay hechos de corrupción que salpican a fiscales paraguayos. Entonces, por eso mucha información no quisieron dar, y ya después estaremos viendo cómo avanza la investigación para saber qué hechos de corrupción son los que finalmente se le atribuyen a estos dos fiscales. Bueno, y finalmente las autoridades que salen realmente muy dolidos de esta situación, ¿verdad? Porque estamos hablando de fiscales que en todo momento hablaban, en procedimientos muy importantes también estaban. Tienen referencias, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Y eran también parte del primer anillo prácticamente de Sandra Quiñones. Veíamos y la escuchábamos a Sandra Quiñones con un tono mucho más bajo, más sereno, como que todavía... Sentida parece. Claro, es como que costaba digerir todavía. Exactamente. La información. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Gracias. Completo reporte. Cuando quieran. Con esta información porque en las últimas horas surgieron varios casos y varias denuncias de gente que figuraba entre la lista de los fugados de Pedro Juan Caballero, pero que nada tenían que ver con el caso. Estamos hablando de posibles casos de clonación de cédulas o incluso utilización de estas cédulas ya en casos de que sean robadas u otros casos similares, ¿no? Una denuncia bastante grave nos llega desde la zona de Eugenio A. Garay, donde tenemos a un señor
que dice no ser parte de la fuga, pero que figura en la nómina. La nómina que se dio a conocer incluso por parte de las propias autoridades, que realmente se sorprendieron ante la gran cantidad de presos que se fugaron de Pedro Juan Caballero. Y bueno, estamos ahí en el lugar con nuestro compañero Ciro Acuña para que nos comentes acerca de la situación de este hombre. Qué gravísimo error realmente. Muy buenas tardes, Ciro. Buenas tardes para vos, Angie, también para Juan, desde Eugenio Agaray, departamento de Guairá, en el barrio San Patricio. Nos encontramos aquí en este lugar, en una casa modesta, y bueno, con el señor Enrique Duarte Ramírez, de 70 años, y está su señora también aquí a su lado. Vamos a conversar. Digo, ya aparece la lista, y le pregunté, ¿va a decir dónde anda un beuseo? Ni cereras, ese costilla. Y bueno, buenas tardes, don Enrique, ¿cómo está? Medio, señora, ahí nomás quédate. Sí, algo pues video ya aparece la Gerardo en la televisión, pues primero no me hecho importancia porque ahora en oro y porque ahora no recoge más de esa causa para más que tú ya a través de vecinos te vieron enterar la televisión porque se llama ahora no se sabe Haupei carubero la oficialmente malao yupillo y la era la policial que era homojasa. Haupei pero recurrieron la por policía distrital. Pero hoy agarrar los datos a Upei o Bojasao en hoy central o le paure las y altas a chapase más para los yapoas o Upei o en hoy central a central güey en hoy la Pedro Juan Caballero pejina pe coa Upei y oreja fuera la o en hoy más a la prensa unía pepoñe coño genoy vamos a acuerdo antes más a las 11 de la noche mía ya oñe pudimos la prensa ahora no sí hace me muda Haupega tú copujaré por visitar la Telefuturo gua con ahí para la policía a la policía cuare ore con anoñe indore coi más te verá el resultado güete llorero es la hoy botar la jera entero y botar oye y la canal no veo esa porque un güey tengo la imagen oye cuágina que tengo cara ahí enfermizo usted a todos los días oye esa todas las horas oye que es un señor ejemplar para más está enfermo no le gusta ver este más la televisión pero esa la era luego leí fotos cada rato no sé en la tele cada rato vea la noticia ven vecino cuérdame con la gente picoteo ya hasta camión de carga pela ya me hija la ñandero baja ese porque oye que no se hija ni un paso si así Pedro Juan pico hoy cuata ni ojota mamo ve niango gente se saña pegua ya nunca ando joya preso Ojoa era de Stroessner perseguido político pero Ojoa en el año 86 a 3 meses o hija con la preso a Upeiro no sé por el sobreseimiento libre Upei 2000 o manoa cuese mamá a Upei un guareja ojo cargado tacuane veces a ojo te hija pichapo yerureo me dejan a subirle y turnos a no me seis y me tengo nervioso y sentí ira eja un huepotija y tú su hija había sido denunciada superar las apichas no hay guay la uña denuncia güey siguiente año la misma cosa ojos a ella cargados y con su tacuarena lleva a o hacer la orden de captura oye ya agarra este ojo la penitenciaría de Villarrica pero 4 o 5 días y pila ojo y la misma cosa no se euro paga todo en libertad o roya por baite yo la roya por anawie
jaupea la orecoa, pero no hay por otro motivo la ojo. Por lesión grave la hay que recibirla unos cuantos días. Y Catuana y Coñeño que están en día. Yo tuve una palabra en yo. Sí, va a te comas y nada. Va a te comas y nada. No, tranquilo, va. Sí. Pero es esa tele de foto, ¿eh? Sí, esa. Apa aja udah kok ngamnya tuh ya. Bisa me la GPA la tiene solución a mí porque y tengo la como iré tengo la foto que ya me caiga esa la me la oye ya por la que no tengo cuadra. Solo hay solución a mí le que todo la lloré. Sí. ¿Alguna consulta, Juan, Angie, para el señor? Bueno, Ciro, qué terrible realmente esta situación. Lo que nos comentaba la señora es que él estuvo, digamos, preso, pero en la época de la dictadura, según lo que entendí, y evidentemente ahí quedaron sus datos, pero ya prácticamente él con un prontuario limpio, prácticamente ante esta situación, Ciro. Y sí, así mismo. Pegan con las ayudas con Cuñecaraía, yo. Ojo, fue preso en época de Stromer, pero un perideo pues, está libre. Y bueno, si tenés alguna consulta, le paso el retorno a la señora o al señor para... señora. Pues puede estar con todos los camiones, no se jala productos, ahora yo era por el medio pro. A pegar pelado yo dedica, ahora familia cuera. 3 hijos ahora cojo, mi loma, pues ya por como 4 o 5 años la fecha hija, güey. La cual con mal de parking no llegará a ver su peja, no va a poder. Sí. Apenas tengo hija, a veces y me gasto más. Sí, sí. Apenas ya de que tú ni doctor o que yo ya puedo porque o guata y creí. Sí. Ciro, te agradecemos por este contacto y sobre todo también la predisposición de esta familia para denunciar el caso y sobre todo emprender acciones para evitar un poco esta confusión que surge, Angie, con el tema de la lista de los fugados. Enseguida volvemos contigo, Ciro, en cualquier momento, así que te agradecemos este contacto desde la zona de Eugenio A. Garay. Y precisamente, Angie, tenemos más información porque tenemos otro caso bastante similar que tiene que ver con un joven cuyo nombre y fotografía fue divulgado en la lista de los fugados, ¿no? Exactamente. Escuchamos y luego seguimos comentando al respecto. Y al respecto lo que tengo que decirte, mi querida Amalia. Sí. Mi nombre es Alberto Ariel Cristal. Esta tarde, la Policía Nacional difundió mi foto y mi documento diciendo que soy un prófugo. Siendo esto un grave error, ya que soy una persona trabajadora y honesta. Le están haciendo un gran daño a mi familia y a mi persona diciendo esto, ya que yo tengo cómo probar dónde trabajo y dónde vivo. Les pido por favor, un gran e inmenso favor, que compartan este video para que la policía borre y se haga responsable de este enorme error que están cometiendo con mi persona y con mi familia. Muchas gracias. Bueno, este es el video que posteriormente a que se dieran a conocer estos nombres con las fotografías daba justamente a conocer la víctima de este gravísimo error. Decía que la Policía Nacional pueda borrar mi nombre, mi número de cédula también. No se trata de un caso de homonimia, sino de un error realmente garrafal por parte de la Policía Nacional, que tenía el número de cédula y también el nombre de esta persona, de este hombre y también de este joven, señor, ¿sí? Dentro de lo que serían aparentemente lo que ellos mencionaban como los reos que se fugaron de Pedro Juan Caballero, pero que evidentemente nada tenían que ver en este caso.
Claro, ¿y qué dice la Policía Nacional al respecto? Que se filtró el borrador de la lista de presos en el que figuraban precisamente, por ejemplo, estos dos nombres de las personas que nada tienen que ver. Sobre el punto, aseguraron que están en conocimiento de las personas cuyos nombres aparecen pero nada tienen que ver con el caso y ya se hicieron las denuncias públicas al respecto. Escuchamos lo que nos decía al respecto la comisaria principal Elena Andrada. Y al respecto lo que tengo que decirte, mi querida Amalia, es que esas listas o esas fotografías, como ayer todo era incipiente, todo era acelerado, todo era rápido, iban siendo confeccionadas, no sé si digo bien el término, conforme recibíamos nosotros la información del penal. Por ponerte un ejemplo, venía desde el penal el nombre de María Elena Andrada. Perfecto. Entonces se buscaba en el sistema María Elena Andrada o María Andrada, para hacerte un poquito más gráfica. María Andrada. Entraba al sistema y ¡pum! Saltaba la foto de María Andrada. Pero ¿qué pasa? No había un segundo nombre ni un segundo apellido, en primer lugar. Entonces, la primera foto que saltaba en el sistema, ellos iban alzando o iban confeccionando su álbum, por decir de alguna manera. Y ya después, justamente, al recibir datos un poquito más precisos, que era María Elena Andrada Amarilla, ahí se iba subsanando. Estas son fotografías aún en borrador. La lista oficial todavía no se socializó. Yo no sé quién, quizás un poco irresponsablemente, empezó a compartir estas fotografías sin que hayan todavía sido sometidas a un proceso de depuración. Porque esto se confeccionó, te reitero, con los datos preliminares que se iban recibiendo. Entonces, hasta ahora ellos siguen todavía depurando esta lista. Eso es lo que yo puedo justificar, ¿verdad? En honor también al buen nombre de esta gente que se vio agraviada con este error involuntario. Claro, ahora comisario, esos datos que llegan desde la cárcel de Pedro Juan, ¿no llegan con el número de cédula tipo para poder cotejar que sea María Andrada, para seguir dándote como ejemplo? No, Amalia, no, en un primer momento, por eso te decía, en un primer momento llegaba el nombre nomás, María Andrada, así a secas. Por eso era algo que se hacía así sobre la marcha, rápido. Un tanto precipitado, entonces, que se haya difundido. Exacto, por eso digo que irresponsablemente esta nómina filtró, ¿verdad? Bueno, lo que manifestaba acerca de este grave error la comisario María Elena Andrada, realmente sin justificación alguna, hay que decir, ella intentaba explicar de alguna manera, pero esto no tiene justificación, Juan. Sobre todo se tienen que pedir disculpas públicas a las personas afectadas. No puede ser que tu nombre, siendo un trabajador y honesto, se divulgue tan gratuitamente en una lista tan grave de personas fugadas de un penal. Estamos hablando de personas de altísima peligrosidad. Decía en el video difundido por este muchacho, por este joven, están causando un daño enorme a mi entorno, a mi familia, a mis compañeros de trabajo y sobre todo a mí, que estoy siendo el afectado, decía más temprano. Hablamos de personas trabajadoras, hacíamos también el contacto recientemente con nuestro compañero Ciro Acuña, un hombre trabajador, enfermo de mal de Parkinson, y bueno, ojalá realmente que las autoridades tomen alguna solución, tengan alguna solución ante este grave error. Asimismo, vamos a otra información. Mientras tanto, 3 personas perdieron la vida en un fatal percance, esto en la zona de Colonia Suiza del distrito de Maracaná. Su vehículo fue impactado por otro al mando de un policía que aparentemente circulaba alcoholizado. El fatal accidente ocurrió cerca de las 19 horas en la calle 1000 de la colonia Suizo-Cue del distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú. Los fallecidos iban a bordo de un automóvil Toyota IST de color gris plateado que resultó con serios daños materiales. El otro vehículo involucrado se encontraba al mando de Alfredo Duarte Ramírez, de 28 años, suboficial segundo de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional, quien actualmente se encontraba destinado a la vigilancia del Hospital IPS en la ciudad de Curuguaté. El rodado del suboficial resultó también con daños al costado derecho y su conductor sufrió cortes sangrantes y algunas contusiones. Según fotografías reveladas por testigos, detrás del vehículo del suboficial se encontraron latitas de cerveza. La Fiscalía investiga si este conductor fue el responsable del fatal accidente. Los fallecidos fueron identificados como José de la Cruz Valdés Báez, Ismael Altamirano Báez y Gustavo Maidana.
todos ellos mayores de edad y empleados de la empresa Benito Rogio e Hijos S.A. En la ciudad de Encarnación se registró un incendio de gran magnitud, esto dentro de un tinglado que en su interior guardaba neumáticos. El siniestro aparentemente se originó a raíz de un cortocircuito. Un comercio que se dedica a la venta de neumáticos que se encuentra al costado de la ruta internacional San Roque ardió en llamas en horas de la noche. El incendio aparentemente se registró a raíz de un cortocircuito. La noche hemos recibido una llamada telefónica en esta comisaría comunicando un supuesto hecho de principio de incendio sobre la avenida San Roque, casi avenida San Blas, en el barrio Buenavista de esta jurisdicción, donde personal de esta se constituyó en el lugar a verificar la veracidad del hecho, ¿verdad? En donde visualizaron que al costado de un local comercial de venta de un neumático estaba produciendo un incendio, por lo que inmediatamente se procedió a llamar a personal de cuerpo bomberos voluntarios, quienes se han constituido en el lugar y pudieron sofocar el incendio antes que se propague hacia los locales comerciales. Una gomería entonces, sí. Local de venta de neumáticos. Una gomería y venta de neumáticos, eso sería. El incendio supuestamente se inició en la parte donde se encuentra el medidor, presumiblemente sería por corte circuito, ¿verdad? Y de los cuales se propagó hacia donde estaban algunas cubiertas usadas al costado del local comercial. En este caso se logró sofocar rápido, no afectó a otras viviendas. Sí, gracias a Dios se pudo sofocar rápidamente el incendio. También el bombero se constituyó rápidamente en el lugar. Hacia eso no pudo pasar el incendio hacia los locales comerciales que estaba ya pegado donde estaban las cubiertas estaban en desuso. Si bien el incendio no afectó a otros locales, produjo millonarias pérdidas a las víctimas, quienes aparentemente no se encontraban cuando se registró el siniestro. Bueno, otra información de último momento tiene que ver con una nueva captura de otra de las personas que se fugaron del penal de Pedro Juan Caballero este fin de semana. Estamos hablando de este joven a quien vemos en imágenes capturados después de un operativo de las fuerzas de seguridad ahí en el norte. Es la información de último momento, Juan Televidente. Sí, este reo que se escapó de la cárcel de Pedro Juan Caballero está identificado como Sabio Darío González Figueredo. Estamos observando las imágenes del momento de su recaptura. Asimismo, estamos hablando de varios operativos que se realizan en la zona de frontera, muy cerca con Pedro Juan Caballero también, donde posiblemente estarían más implicados en este caso. Decía más temprano el ministro del Interior que se cree que la mayoría de los fugados se encuentra todavía en territorio paraguayo, ya que en Brasil cuentan la mayoría de ellos con órdenes de captura por otras causas abiertas en el vecino país. Vamos a ampliar en instantes esta información. De último momento recapturan al tercer recluso de los fugados, y 76 en total los que se fugaron ayer masivamente de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Este es el tercer sujeto que nuevamente lo recapturan en la zona norte del país. Compartimos una entrevista al respecto. Martínez, bueno, recapturaron a uno de los que se había fugado de la penitenciaría aquí en Pedro Juan.
Sí, justamente desde que se inició la fuga, el personal de ese departamento empezó a trabajar y se montó vigilancia hoy en horas de la madrugada y donde ahora hace 10 minutos se le recapturó a Sabio Darío González Figueredo, paraguayo mayor de edad. ¿En dónde estaba esta persona, comisario? Aproximadamente están a 200, 300 metros de la penitenciaría de Pedro Juan. Exactamente, ahora se presume que estaba escondido desde ayer por ese sector, comisario. Y nosotros calculamos que estaba esperando algún momento para poder salir del lugar, ya que se estaba montando vigilancia y hoy a las 13 horas aproximadamente, cuando iba a salir personales, le divisaron y empezó a correr, donde se le pudo dominar y trasladarle a este departamento. ¿Qué dijo esa persona? ¿Ya pudieron hablar con él? ¿Cómo se había fugado? Todavía no pudimos hablar todavía con él, como le dijimos, ahora llegamos, pero yo creo que se le va a hacer llamar a la fiscalía también para brindar algunas declaraciones. ¿Estaban cercanías de la penitenciaría, comisario? Y sí, estaban a cercanía de ahí, nosotros calculamos que estaba esperando un momento preciso para poder alejarse de esa zona. ¿Se podía presumir que los otros que se habían fugado también podría estar por esa zona? Y estamos recibiendo varios informes que estamos cotejando con otros datos que tenemos y esa es la información que tenemos y creo que en el transcurso de las horas de los días vamos a tener más resultados. ¿Cómo está el operativo realizado por ustedes, comisario? Y así nomás los empezamos, ¿verdad? Al principio no teníamos nada, pero ahora empezamos y creo que, como te dije, con el transcurrir de las horas y los días vamos a tener más resultados. ¿Cuentan con refuerzo también? Sí, estamos teniendo refuerzo de Asunción y la parte, o sea, del helicóptero de la Policía Nacional y otros personales de otros departamentos. Bueno, Angie, 3 de 76 que se fugaron este domingo en horas de la madrugada, todavía queda mucho trabajo por hacer. Todavía realmente continúan las intervenciones, también allanamientos en la zona norte del país con respecto a este tema. Seguimos ampliando estas informaciones que tienen que ver con la fuga masiva del penal de Pedro Juan Caballero. Juan.